Vamos a orar y que el Señor nos guíe en el estudio de la palabra. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque en tu fidelidad y misericordia nos permites estudiar las Sagradas Escrituras, porque lo podemos hacer con libertad y podemos acercarnos a ella con respeto, sabiendo, Señor, que tu verdad, Señor, está en ella, y que es tu Santo Espíritu, conforme a tus promesas, quien nos guía a toda la verdad y que nos permite comprender y creer las Escrituras y recibir el testimonio que tú has dado acerca de tu Hijo en ellas. A ti sea la gloria y la honra, tú que suples nuestras deficiencias, tú que cubres nuestros pecados, Señor, y los limpias, tú que, Padre Celestial, nos abres amplio acceso al trono de la gracia y que estás presente donde hay dos o tres reunidos en tu nombre. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser enseñados por ti. Guía nuestras mentes y nuestros corazones a la disposición a las Sagradas Escrituras. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos estudiando, la serie que estamos estudiando ahora, se trata de las cosas buenas que vienen del cielo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, y si no vinieron, pues no se acuerdan, evidentemente. Hemos estudiado cosas buenas que vienen del cielo. ¿Qué fue lo primero que estudiamos? Que del cielo viene, no se acuerdan. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del cielo. Así que todo lo bueno que el hombre disfruta en su vida, así este hombre no sea una persona temerosa de Dios, todo eso bueno viene de Dios. No hay otra fuente de nada bueno en la vida sino Dios. Eso para los que creen que están disfrutando en el pecado, sepan que cualquier atisbo de placer que siente el cuerpo, todo lo bueno fue diseñado, fue por Dios. El pecado lo que hace es darle un mal uso a lo que Dios previamente creó. Y el pecado precisamente es un uso desordenado de las cosas que Dios creó para ser usadas en orden, como la sexualidad, por ejemplo. Es una creación, es divina, es una creación de Dios. El pecado es el mal uso que se le da a esa creación de Dios. Eso lo estudiamos en la primera clase. Después estudiamos el pan que descendió del cielo, ¿recuerdan? ¿Cuál es el pan que descendió del cielo? Jesucristo. En el Nuevo Testamento él dice, yo soy el pan del cielo. Por aquí decía Carlos el maná. Y precisamente estudiábamos esa frase que el Señor Jesucristo dice cuando dice, no les dio Moisés el pan del cielo. El verdadero pan del cielo lo envía el Padre Celestial. Y el que de él come no tendrá hambre. Y quien de mí bebe no tendrá sed jamás. Y estudiábamos ese concepto de Jesucristo como el pan del cielo y nos deleitábamos en esa verdad. Hoy en día, hoy pues vamos a estudiar la tercera parte. Bueno, ahí está la segunda parte, vean, todos. Pero estamos para la tercera ya. Avancemos, 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 a ver si aparece por ahí el número 3. Listo. Hoy vamos a estudiar. Y recuerden ese texto base. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que hoy vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo enviado del cielo. Conforme a lo que nos dicen las Escrituras, la venida del Espíritu Santo es uno de los episodios más conocidos de las Sagradas Escrituras. Cualquier persona que haya leído la Biblia o que haya tenido contacto con las historias bíblicas conoce que esto ocurrió en lo que llamamos la fiesta de Pentecostés, mientras los discípulos estaban reunidos por ahí en un aposento alto, el Espíritu Santo enviado del cielo. Vamos a esa cita que aparece ahí en la Biblia, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a leer entonces de manera alternada. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Yo leo un versículo, ustedes el siguiente. Vamos a estudiar esta porción para recordarla. Y dice la escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y comenzaron. Muy bien, este evento, como en el libro de los Hechos están registrados, los eventos que sucedieron en la iglesia del siglo I, y este evento registra la venida del Espíritu Santo, uno de los temas menos comprendidos por la iglesia moderna. Si hay un tema donde hay problemas de interpretación en la iglesia moderna, es el tema del Espíritu Santo, su misión y sus manifestaciones en el tiempo actual. Porque muchas personas suponen que la iglesia debe replicar
las señales extraordinarias que sucedieron el día de Pentecostés. Así que la gente está esperando, muchas veces en la iglesia moderna, empezar a ver lenguas repartidas como de fuego en el aire, empezar a ver gente hablando en otros idiomas, empezar a ver los milagros y las cosas que eran propias de la iglesia en el primer siglo y que eran las señales que acompañaban a aquellos que creían durante el primer siglo para respaldar el mensaje del Evangelio. Sin embargo, no es necesario en realidad que estas señales se den para comprobar la autenticidad de la presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ni son esas manifestaciones espectaculares la evidencia de que una persona tiene o no el Espíritu Santo dentro de él. Y entender esta realidad implica entender el concepto de la obra del Espíritu Santo o para qué vino el Espíritu Santo, para qué descendió del cielo, y para eso hay que hacerlo a través de un panorama bíblico, estudiar la Biblia panorámicamente y entender, y por eso vamos a mirar algunos pasajes, algunos pasajes. Lo primero que vamos a entender es que el Espíritu Santo fue enviado al cielo y viene del cielo como cumplimiento de una promesa hecha por Cristo. Es decir, el Espíritu Santo viene porque Cristo había prometido enviar al Espíritu Santo una vez que Él subiera al Padre. Y esto lo tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Abran entonces sus Biblias. Evangelio según San Juan, capítulo 14, y vamos a mirar dos versículos, el versículo 16 y el versículo 17. Yo voy a leer el versículo 16 y ustedes a una voz fuertemente van a leer el versículo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 14, 16 y 17. ¿Están allí? Dice la Escritura, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. Entonces lo primero que hay que darse cuenta es que Jesús promete enviar, ¿qué? No, un consolador no. Otro consolador. Y ese término, otro consolador, implica que Él mismo es el primer consolador. El primero es el primer consolador. Ahora, la palabra que se traduce allí, consolador, que es el término paracletos en el griego, indica alguien que está llamado para caminar al lado suyo. Evidentemente en apoyo. Es la idea de apoyar, es la idea de evitar que el otro caiga, es la idea de darse cuenta que el otro está como fallándole las piernas y meterse debajo y evitar que esa persona se caiga. Servir de apoyo. Entonces el término paracletos es aquel que acompaña, que está al lado, pero también es un término legal. El término paracletos se refiere a cuando acusaban a alguien. Usted está acusado. Entonces el acusado está delante de un juez. ¿Qué necesita el acusado? Un defensor. Entonces el término paracletos es el que se para al lado y dice yo represento al acusado. Ese es el mismo término. El paracletos entonces es aquel encargado de representar ante las acusaciones al acusado, evidentemente, y también es el encargado de que cuando el otro está caminando y le fallan las piernitas porque no tiene fuerzas, entonces le presta el hombro para apoyar. Entonces, en ese sentido es que se usa el término consolador en la Biblia, tanto para referirse a Jesucristo como para referirse al Espíritu Santo. Y también cuando habla de vosotros más bien en lugar de caerle encima al hermano que cayó, consolarle. Esa es la idea de apoyarle, no lo dejen caer. Entonces ese es el término en que la Biblia usa el término consolador. De pronto usted se lo va a encontrar leyendo el Nuevo Testamento en varias oportunidades. Eso es lo que significa el término, la palabra paracletos del griego. Entonces, el Espíritu Santo, aquí en el texto que acabamos de leer, que usted lo tiene ahí porque ya lo quitaron de la pantalla, el segundo versículo que usted leía decía, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y luego dice, ¿por qué le conocéis? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces esas preposiciones que tenemos ahí, y son dos preposiciones que implican relación diferente. Del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hay un cambio en la manera en que el Espíritu Santo se relaciona con el creyente. En el Antiguo Testamento, en el momento en que Cristo le está hablando a los discípulos, le dice, el Espíritu está con vosotros. Y con significa al lado, al lado. Pero cambia, dice, y estará en
que significa dentro, morando. Y ese es el cambio que tenemos ahí. Por eso es que después, en las cartas paulinas, vemos la exhortación que se le dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo vino como cumplimiento, pasemos otra vez a la diapositiva, hijo. El Espíritu Santo vino como cumplimiento de la promesa de Dios, pero viene con el propósito de permanecer en el creyente. Y aquí viene uno de los problemas más grandes de la interpretación en cuanto a la doctrina del Espíritu Santo en las iglesias modernas. Y es que muchos están creyendo que el Espíritu Santo se va cuando yo fallo y peco, y para que vuelva yo tengo que reunirme con los hermanos y volver a orar para que vuelva a bajar el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que bajó? No, pues porque uno se tiró al piso y el otro gritó unas cosas que yo no entendí. Entonces, ay, ahí llegó el Espíritu Santo a confundir a todos. No, no funciona así. No funciona así. El Espíritu Santo en esta dispensación, en este tiempo, en el periodo de la gracia, el Espíritu Santo pasó de estar antes con los creyentes, como cuando usted lee y dice, por ejemplo, y vino el Espíritu sobre Saúl, y Saúl comenzó a profetizar, y dijeron, uy, también Saúl entre los profetas. ¿Han leído eso, verdad? Ok. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo vino y se volvió a ir. O vemos a David diciendo, una vez que pecó y falló y reconoce su pecado, dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque había el peligro de que había ese riesgo de que el Espíritu Santo se retirara y ya no estuviera con David. O podemos ver, por ejemplo, el Espíritu viniendo sobre Sansón y en ese caso dándole una superfuerza, ¿verdad? Para destruir a sus enemigos. Todos esos periodos es el Espíritu Santo con los creyentes. Pero en este periodo ya el Espíritu no es con los creyentes, el Espíritu es en los creyentes, morando en el creyente, permanentemente. Ahora, pastor, ¿pero por qué usted dice que es permanente? ¿No se puede volver a ir? No, no se puede volver a ir precisamente por las características de la permanencia del Espíritu Santo y por el propósito con el cual fue enviado el Espíritu Santo. La permanencia dentro de los creyentes se conoce en la doctrina, en la teología, como la morada del Espíritu Santo. Y recuerde 1 Corintios 6:19. Ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. En otras palabras, el cuerpo del creyente, y eso para los que tienen una idea gnóstica, dualista, griega, metida en la cabeza, se la pueden ir borrando. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Cuando Cristo murió por usted en la cruz, sí compró su alma, sí compró su espíritu, pero también compró su cuerpo. Por eso es que la Biblia dice, glorificad a Dios pues en vuestros miembros, en vuestro cuerpo. Y por eso es que Dios también se interesa por lo que usted hace con su cuerpo. Porque cuando Cristo compró al hombre, no compró solamente su espíritu, no compró solamente su alma, compró también su cuerpo. Y recuerde el texto de Corintios donde le dice que no sois vuestros. O sea, usted no tiene derecho, no es como gritan las consignas falaces, modernas, mi cuerpo, mi decisión. No, señor. No es su cuerpo su decisión. Es el cuerpo de Dios que Él compró con su sangre y por lo tanto también es su decisión. No sois vuestros. No podéis usar el cuerpo para cualquier cosa y pensar que Dios no tiene nada que ver allí. El Señor también compró el cuerpo. Por lo tanto, lo que hacemos con el cuerpo le importa a Dios. Y el cuerpo es hoy templo del Espíritu Santo. Es decir, templo es la idea de que dentro está la deidad. Por eso el término templo, en el lenguaje pagano antiguo, lo que indicaba era que era el lugar donde residía una deidad. En la mentalidad griega, en la mentalidad pagana antigua, se creían que los dioses eran territoriales y que cada dios tenía un lugar especial, que era evidentemente un templo, y que ese dios residía o moraba dentro de ese templo. Ese es el concepto que pasa aquí, solamente que ya esto no es paganismo, esto es realidad. Se usa la figura para que entendamos hoy que más que las paredes, lo que es templo de Dios es nosotros, nuestro cuerpo. Y que la manera en que honremos a Dios con las decisiones que tomamos a nivel espiritual afecta también lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Porque se han levantado muchas ideas que provienen del dualismo precisamente que heredamos de las filosofías griegas y de creer
que el cuerpo es malo por allá y que Dios solamente tiene un interés en el alma. Eso se hereda de las ideas gnósticas, que son herejes, que son incorrectas, que son apartadas de Dios, que fueron corregidas desde el principio, precisamente con la anotación que hace la Escritura de que Dios le interesa lo que hagamos con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con nuestros ojos y con nuestros miembros sexuales y también con nuestras manos, con nuestros pies, etcétera. Dios le interesa también el uso que hacemos de nuestro cuerpo, porque la redención fue hecha también por nuestro cuerpo. Ahora, ¿para qué permanece el Espíritu Santo dentro del cuerpo humano? Efesios capítulo 1, 13 y 14. Yo leo el versículo 13 y ustedes leen el 14. ¿Listo? Dice la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Cristo adquirió para el creyente una herencia celestial. Eso es lo que está aquí planteado. Y esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Reservada en los cielos para nosotros. Recuerden 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, ese versículo de Primera de Pedro nos recuerda entonces que la herencia celestial no es como una herencia terrenal, que se envejece, que se marchita, que pierde su valor, sino que esta herencia celestial es perfecta. Esta herencia, es inmarcesible, es incontaminada, pero está también reservada. ¿Y qué es reservar? Es guardada, exactamente, está guardada en los cielos para nosotros. Ahora, el texto de Efesios que leíamos, Efesios capítulo 1, dice que habiendo creído en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa y que esas son las arras de la herencia que vamos a recibir. Entonces, ¿qué es un sello? Es una marca, ¿se coloca dónde? En los documentos, ¿para qué? Para darle autenticidad, para darle firmeza a un documento, se sella. Y la idea de un sello es precisamente ese concepto. La idea es que el Espíritu Santo está en los creyentes como sello, como sello. No es un sello, porque las herejías con respecto al Espíritu Santo se centran en negar la personalidad del Espíritu Santo. Así que todos estos conceptos, como que el Espíritu es como aceite, que el Espíritu es como agua, que el Espíritu es como sello, se presta para que personas que malinterpretan el concepto del Espíritu Santo comiencen a decir, no, el Espíritu Santo no es Dios, es una cosa, es una energía, es una fuerza. No, hermanos, es una persona, es una persona. Tiene voluntad, es una persona, tiene todas las características que son de una persona. Evidentemente el Espíritu de Dios, por lo tanto, es Dios. Y lo que hay que entender del Espíritu Santo es que mora en los creyentes y permanece en ellos porque tiene una función de ser sello. Sello. Y el sello, pues la idea es que no se pueda borrar, que no se pueda quitar. Pero también es la idea de que es arras. ¿Quién recuerda qué son las arras? Es un adelanto de qué? De un negocio. Muy bien, es el adelanto que se hace de un negocio. Entonces él le dice, vea, está vendiendo el carro, y lo llama y le dice, vea, no lo ofrezca más. Y yo le dice, pues si me da las arras, yo no lo sigo ofreciendo, ya yo se lo guardo, porque yo sé que usted me da las arras. Ahora, si esta persona le entrega a usted las arras y después se echa para atrás, ¿qué pasa con las arras? Se pierde, ¿verdad? Son suyas. Entonces es el mismo concepto. El Señor tiene una herencia para nosotros, una vida eterna, un cuerpo transformado, una ciudadanía celestial. Tenemos una serie de cosas maravillosas que Dios nos ha prometido,
una herencia reservada en los cielos para nosotros. Y para que usted esté seguro que el Señor no se va a echar para atrás, le deja a usted las arras. ¿Cuáles son las arras? La presencia del Espíritu Santo. Esa es la arras. Por eso el Espíritu Santo está permanentemente en la iglesia y no está yéndose y viniendo. No funciona así. Es permanente en el creyente. Pues sí, pastor, pues yo siento que el Espíritu Santo está en mí cuando yo estoy aquí todo espiritual. Pero cuando yo ando bien carnal, cuando estoy todo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? La Biblia no dice que el Espíritu Santo se va. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué es contristarse? ¿Que se pone a llorar? No. Contristarse significa que el Espíritu Santo deja de actuar a través de usted para bendecir a otros, para que usted sea luz y sea sal, y el Espíritu Santo pasa a trabajar en usted para convencerle del pecado y apartarle del mal. Eso es contristarse. Contristarse es un acto en el cual el Espíritu Santo deja de trabajar a través de usted y tiene que trabajar es en usted para corregirle del pecado. Ese es el término contristéis. Y por eso la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, no reduzcáis el accionar del Espíritu con el pecado. Ese es el concepto. Entonces, ¿entendemos bien por qué el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros? Y entonces cualquiera que diga, vamos a orar, hermano, usted se encuentra con otro hermano de otra iglesia y él de buena fe dice, hermanos, oremos para que venga el Espíritu Santo. No, hermano, no es necesario orar para que venga el Espíritu Santo. Es necesario orar para que seamos llenos del Espíritu Santo, para que seamos dóciles a la voluntad del Espíritu Santo. Pero no es necesario orar para que el Espíritu Santo venga, porque ya está permanentemente en los creyentes en esta dispensación. Entonces ese concepto, si usted lo tenía, ya lo puede corregir y entender que tenemos seguridad de que vamos a recibir la herencia celestial precisamente porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Así que lo primero, el Espíritu Santo vino para permanecer. ¿Listo? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para permanecer. Pero lo segundo que vino el Espíritu Santo a hacer es que el Espíritu Santo vino para convencer. No solo para permanecer, sino para convencer. Y ahora vamos a la Biblia. Juan capítulo 16, versos 7 al 11. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a leer de la siguiente manera. Son 5 versículos, entonces vamos a leerlos así. Yo leo el primero, esta nave lee el segundo, luego esta nave lee el tercero, pero luego esta nave vuelve a leer el cuarto y luego está el quinto, ¿listo? Así lo vamos a hacer. Espero que se lo hayan grabado. Arrancamos a la cuenta de 3. Juan capítulo 16, versículos 3 al 7, de la siguiente manera. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Muy bien, entonces aquí tenemos un concepto y es que el Espíritu viene para convencer al mundo. ¿De qué? De pecado, ¿qué más? De justicia y de juicio. Pasemos a la diapositiva un momento. Ahí, muy bien. Entonces tenemos convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo explica a qué se refiere cuando habla de pecado, cuando habla de justicia y cuando habla de juicio. Es decir, en el mismo texto se encuentra la explicación. La primera, convicción de pecado. ¿De pecado por qué? Por cuanto no creen en mí. El mayor pecado que un ser humano puede cometer es despreciar la obra de Cristo. Despreciar la obra de Cristo en la cruz. Es el mayor pecado que se puede cometer, como si esta no fuera hecha conforme al poder de Dios, como si esta no fuera real, como si esta obra hecha por Cristo no fuera hecha a través del Espíritu Santo. Ese desprecio es lo que se conoce en la Escritura como el pecado imperdonable. ¿Se han escuchado alguna vez del pecado imperdonable? Cuando Jesús sacaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo, había gente que se oponía al ministerio de Jesús y dijeron, este acto que él está haciendo de sacar demonios no lo está haciendo por el poder de Dios, sino a través del poder de Belcebú, a través del poder de Satanás. En otras palabras, estaban adjudicando la obra que Cristo hacía a través del Espíritu Santo, se la estaban adjudicando a Satanás.
Y entonces tenemos la famosa frase de Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30, que también se encuentra en los otros evangelios. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, espíritu inmundo tiene. En otras palabras, cuando una persona rechaza a Jesucristo, lo que está haciendo, cualquiera sea el argumento que use la persona para rechazar a Cristo. Yo creo que ustedes han tenido conversaciones con más de una persona y hay personas que usan diferentes argumentos para rechazar a Cristo, pero en todo se converge en una realidad. Eso que hizo Cristo, eso que dijo Cristo acerca de sí mismo, o esa obra que Cristo hizo, eso es mentira. Eso es falso. Eso no es verdad. O es un invento, o él lo hizo, o él lo que era un falso maestro, o él lo que era, lo que fuera. O simplemente era un maestro. Hermano, si alguno le dice a usted que Jesucristo era un maestro, ya tiene un problema de lógica de base, el concepto. Él era un buen maestro, pero no era Dios. Entonces no era un buen maestro, era un falso maestro. Porque Jesús dijo que era Dios. Porque Jesús dijo que en él había redención. Porque Jesús dijo que solamente por medio de él se podía acceder al Padre. Así que si Jesucristo lo que era un maestro, pero no era Dios, entonces era un falso maestro porque se hizo pasar por Dios. Entonces, dándose cuenta que cualquier persona que rechaza a Cristo está rechazando la obra que Cristo hizo y la está adjudicando a otra fuente diferente a Dios. Y por lo tanto, está cometiendo el pecado imperdonable. Hermanos, ¿cuántos pecados, cuánta gente pecadora ha llegado a los pies de Cristo? Y por ejemplo, comencemos de lo básico. El apóstol Pablo, ¿quién era? ¿Quién era Saulo? Un perseguidor, un asesino. ¿Tuvo perdón? Sí. Pero ese pecado es grave. Sí, pero tuvo perdón. Sí. Pero ¿qué hay del hombre que rechaza a Jesucristo? ¿Hay perdón? Sí. No. Porque si rechazo la única fuente de redención, de vida eterna, ¿qué otra cosa me queda sino una horrenda expectación de muerte? Nos dice Hebreos. No queda sino eso. La expectación de perecer, de morir. No queda más. Porque solo en Cristo hay salvación. Entonces es ahí el pecado del que somos convencidos nosotros. La convicción de pecado por cuanto no creen en mí. A eso es lo que tenemos que entender. Hermanos, esa es la convicción de pecado. El creyente verdadero está convencido de que si rechazamos a Cristo, que si nos desligamos de Cristo, estaríamos condenados. Esa es la convicción de pecado. Que yo no puedo hacer nada por mis propias obras. Que yo no puedo hacer nada para redimirme por mi propia capacidad. Que quedo sujeto a una dependencia, usemos un término duro y fuerte, una dependencia parasitaria de la obra de Cristo. Yo soy un parásito de Jesucristo. Yo todo lo que tengo espiritualmente, toda la riqueza espiritual que disfruto hoy en día, la disfruto porque Cristo hizo una obra perfecta en la cruz. Y yo simplemente recibo y recibo y recibo y nada puedo dar. Esa dependencia de Cristo. Convicción de pecado es necesaria. ¿De dónde viene esa convicción de que soy pecador, que necesito a Jesucristo? ¿Quién me la da? Según el texto, el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado. Pero no solamente de pecado, sino que hay otra convicción, la convicción de justicia. ¿Qué dice el Señor Jesucristo de esa convicción de justicia? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El regreso de Cristo al Padre es evidencia de que la justicia de Dios fue satisfecha por completo en el sacrificio de Cristo. Dios es justo, demanda justicia. Pero, hermanos, Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que Cristo resucitó. ¿Cuántos lo creen? Sí. Resucitó y fue glorificado. La resurrección de Cristo trae justificación a los creyentes. Y la obra salvífica, hermanos, está relacionada más allá de la cruz, siendo entendida en la Escritura como dos obras separadas. Es decir, una es la obra de la cruz, otra es la obra de la resurrección. En la obra de la cruz, el sacrificio de Cristo fue efectuado por todos los hombres para pagar por el pecado de todos los hombres. Así lo dice la Escritura. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así lo dice la Escritura. Cristo murió por todo, no solamente por los evangélicos. Cristo murió por todos los hombres. Ahora, en la obra de la resurrección,
que es una obra aparte y que la Escritura lo muestra como una obra aparte, es donde hay justificación para aquellos que creen. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 25. Hablando de Cristo dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Cristo murió en la cruz, fue entregado a sacrificio por nuestros pecados o transgresiones. Resucitado para nuestra justificación. Entonces, hermanos, cuando la Biblia dice que el Señor es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, está refiriéndose a que parte de la obra de Cristo tiene un efecto universal en cuanto al pago hecho por los pecados de todos los hombres. Eso es una obra universal. Cristo es el Salvador entonces de todos los hombres. Sin embargo, el beneficio es mayor para los que creen porque estos, además del beneficio de sus pecados perdonados, reciben el beneficio de la justificación, que la justificación no es para todos, es para aquel que cree en Jesucristo. Por eso es que Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la justificación viene por medio de la fe, por medio de la fe. Y por eso la justificación está relacionada a la resurrección, porque cualquier ser humano es capaz de entender que Jesucristo es una persona que murió. ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de raro? Que una persona que vivió se haya muerto. Eso no tiene nada de raro. Cualquier persona, desde el ateo más recalcitrante hasta el creyente más creyente, puede decir que Jesucristo murió. Pero solamente los creyentes verdaderos creen que Jesucristo resucitó y que fue glorificado. Porque esos reconocen que Cristo y la obra que hizo en la cruz fue el pago suficiente para traer justicia a mi vida. Y ahí es donde viene el concepto de la justificación relacionado a la resurrección de Cristo. La justificación está relacionada a la resurrección. Los que creemos que Jesucristo resucitó, los que creemos que Jesucristo fue glorificado, los que creemos que Jesucristo volverá en gloria, esos son los que son justificados por Dios. ¿Y qué tiene el que es justificado por Dios según Romanos 5.1? ¿Paz con quién? Con Dios. Paz con Dios. Y el que no cree y no tiene paz, ¿qué tiene? Sí, conflicto, guerra con Dios. Permanece enemigo de Dios por su incredulidad. Esa es la razón por la cual seguimos enseñando que Jesucristo murió por todos los hombres. Eso no implica que todos han de ser salvos, porque para recibir la justificación se requiere fe. Fe. Queda sujeto entonces la salvación del hombre en la eternidad a la fe que tenga en Jesucristo. Esa es la convicción entonces de justicia, que era justo que Cristo fuera glorificado y recibiera el honor de la obra que hizo. Y vamos con la convicción de juicio. La convicción de juicio. Dice la Escritura, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y es muy interesante que cuando Jesucristo habla de juicio, señala inmediatamente al príncipe de este mundo. ¿A quién se estaba refiriendo ahí? A Satanás. O sea, no está hablando directamente de la gente incrédula. Empieza a hablar es de Satanás y dice que este ya ha sido juzgado. En Colosenses capítulo 2, el versículo 3, en una de las porciones más bonitas que tiene la Biblia, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y luego dice, esta parte nos interesa, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que en la obra de la cruz, no solamente está la victoria sobre el pecado, sino que está la victoria sobre aquel que tenía el imperio de la muerte y del pecado sobre la tierra, es decir, sobre Satanás y los demonios. La victoria sobre Satanás y los demonios fue efectuada en la cruz. En la cruz. Dice, triunfó sobre ellos y los expuso públicamente. Los avergonzó públicamente. Toda esa obra que Satanás había hecho para esclavizar al mundo cae en la cruz. En la cruz. Entonces, también despojémonos de la visión dualista del mundo, donde nos imaginamos a Satanás como un contrapeso de Dios, como un ser equivalente a Dios, pero de la oscuridad. Cuidado con ese pensamiento. No.
Hay un dicho llanero que decía, algo exagerado, que el diablo es un pobre diablo, no tiene cachos ni uñas, Cristo se las tumbó a palo cuando salió de la tumba, ¿no? Entonces, ese dicho llanero es muy bonito, pero sí nos dice una verdad, y es que ya Satanás ha sido juzgado, ya Satanás ha sido derrotado, pero no es la derrota que yo le hago, como yo lo venzo aquí, lo piso y lo... no, no es eso, no es lo que yo diga, es lo que Cristo hizo en la cruz, lo que da el triunfo sobre Satanás. En cuanto a mí, la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí eso es lo que nos llama el Señor. Pero la victoria la obtuvo Cristo en la cruz. Eso es lo que tenemos que entender allí, y esa es la convicción de juicio de la que nos habla acá. El Señor venció. Entonces, ahora, el juicio futuro, eh, del que se harán partícipes todos los que rechacen el don de la gracia y del Señor Jesucristo, también es una realidad, no lo podemos negar. Que Apocalipsis capítulo 21, los versos 6 al 8 nos dice, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Y luego dice, al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Y luego dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. Entonces sí hay un juicio, pero es muy curioso que el mismo Señor dice que en los postreros tiempos el Señor separará a las naciones, pondrá uno a su derecha y otro a su izquierda, y les dirá a unos de ellos, a los incrédulos, les dirá entonces, malditos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. O sea que sí hay un fuego eterno, sí hay un infierno, pero el infierno no es un lugar donde hay un castillo demoníaco y está Satanás en un trono gobernando. Eso es un concepto totalmente griego. Eso es un concepto del Ares griego. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la Biblia. Satanás no quiere ir al infierno. Los demonios no quieren estar en el infierno. Están aquí fregando. Van a ser enviados. Van a ser enviados. La Biblia dice, malditos al fuego eterno, el fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿por qué el hombre termina haciéndose participante de ese fuego eterno? Por la incredulidad en Cristo. Por el rechazo al Evangelio, por el rechazo a la verdad en Cristo, el hombre termina siendo partícipe de lo que fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Así que el Espíritu Santo vino también para convencer. En la obra preparatoria para la salvación, quien convence al hombre y lo lleva a los pies de la cruz es el Espíritu. Muy bien. Y vamos al tercer concepto, el último de hoy. El Espíritu Santo vino también del cielo para guiar. El Espíritu Santo vino para guiar al creyente. Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. 12, 13, 14 y 15. ¿Listo? Dice la Escritura, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Muy bien, el Espíritu Santo entonces reveló a la iglesia toda la verdad de Cristo, hermano. Toda la verdad de Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19, nos dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien el estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Luego dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, el Antiguo Testamento que el Señor Jesucristo recibió y que aceptó y que usó como palabra de Dios,
evidentemente es palabra de Dios. Pero a la iglesia también fue guiada a toda la verdad, a completar esa verdad a través del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron en el Nuevo Testamento, al igual que los que escribieron el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué tanto de la verdad ha llegado a nosotros? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que nos daría el Espíritu Santo, ¿cuánto de la verdad? Toda la verdad. Es decir, ¿qué le falta a la Biblia? Nada. Nada le falta a la Biblia. Toda la verdad. El Espíritu Santo nos guió a toda la verdad. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que a través del Espíritu Santo tenemos la guía en las Sagradas Escrituras y esa guía es hacia la verdad de Dios, hacia la verdad. La iglesia tiene toda la verdad en las Sagradas Escrituras, puede confiar plenamente en esa verdad porque dice, tenemos la palabra profética más segura. No, hermano, que yo me soñé, no, hermano, que yo sentí, yo escuché una voz cuando venía, me decía que tal cosa. No, hermanos, puede que sí, yo no le niego que usted escuchó la voz, vaya al psiquiatra. Pero hermano, tenga presente esta realidad, esta realidad. Tenemos la palabra profética que es más segura que esa sensación, más segura que esa voz que usted escuchó, más segura que esa experiencia que usted tuvo, más segura que esa visión que le vino cuando se comió unos frijoles trasnochados. No importa lo que usted haya sentido, no importa, usted tiene que subordinar su experiencia. Escuche bien, la iglesia está obligada a subordinar su experiencia a la palabra de Dios. Yo pude haber sentido lo que sea. La pregunta es, ¿eso es conforme a la palabra de Dios o no? Y si es conforme a la palabra de Dios, ¿tiene más validez mi experiencia o la palabra de Dios? Y si no es conforme a la palabra de Dios, ¿tiene más validez mi experiencia o la palabra de Dios? Entonces yo, como un creyente que quiero hacer las cosas bien, debo limitarme ¿a qué? A la palabra de Dios. Y ya. Y con eso yo estoy en lo más seguro, evitando que me engañen, evitando escuchar cuentos, evitando seguir mitos. Tengo la palabra profética que es más segura. Por eso en esta iglesia nos limitamos a predicar la palabra de Dios. No lo que soñó el pastor el día que se comió los frijoles. Pero no importa. Sí, no importa qué soñó, no importa qué sintió, no importa qué vio. Si es conforme a la palabra de Dios, se dice desde el púlpito. Y si no es conforme a la palabra de Dios, no es digno de estar en el púlpito. ¿Entendemos eso? Entonces, cuando ya yo no esté, que el Señor me puede llevar en cualquier momento, ¿no? Digo, si me lleva para allá o si me lleva como sea, pero bueno, como el Señor me puede llevar en cualquier momento, hermanos. Y si usted se queda aquí, recuerde esta realidad, que si está conforme a la palabra de Dios, es digno de ser dicho desde acá. Y si no está en la palabra de Dios, si proviene de otra fuente, ya sea un sueño, una visión o cualquier otra experiencia, no es digno de estar en el púlpito de la iglesia. ¿Entendemos eso? Sí. Tenemos la palabra profética que es más segura, más segura. Y ahí debemos estar, porque para eso es la guía de la palabra de Dios. Ahora, la guía no es solamente esto que hablamos de la verdad y de que tenemos las escrituras, sino que el Espíritu Santo es tan especial que en las cosas que usted hace todos los días, el Espíritu Santo le ayuda. ¿Le ayuda? ¿Cuántos lo creen? Miren, lo primero, que hay gente que tiene miedo de esto, y sí, pastor, pero es que yo no sé cómo orar. Bueno, el Espíritu Santo le ayuda a orar. Lo primero que hace el Espíritu Santo nos ayuda a orar, a orar. Vamos a ver quién encuentra Romanos 8, 26 y 27. El que lo encuentre lo puede leer fuerte. Uy, lo encontró primero Santi, que lo lea él. Adelante. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y conforme a la voluntad de Dios intercede por él. ¿Cuál es el miedo? Yo no oro porque yo no sé orar. Yo no oro porque yo no sé si lo que yo le estoy diciendo a Dios es lo correcto o no. Cálmese, tranquilícese, ore, porque el Señor lo manda a usted a orar. Así que ore, no puede evitar cumplir la tarea. Ahora, con respecto a llevar ese mensaje de la manera clara y correcta a la presencia de Dios, ¿de eso se encarga quién? El Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él que conoce la intención de su espíritu. ¿Por qué usted oró? ¿Con qué emoción oró? ¿Con qué necesidad oró? Él se encarga de llevar ese mensaje correctamente a la presencia de Dios. Primera ayuda y de las mejores que nos pueden dar, ¿verdad? El Señor
puso el Espíritu Santo para que interceda por nosotros delante de Él, y lo haga conforme a la voluntad divina. ¿Será que esto que yo estoy orando es la voluntad de Dios? Puede que sí, puede que no, puede estar equivocado, pero sepa usted que el Espíritu Santo se encarga de llevar la intención de su Espíritu delante de Dios. La respuesta sí le corresponde a Dios conforme a su voluntad. Otra cosa que es el Espíritu Santo nos enseña, nos enseña. Esto es lo último que vamos a ver hoy. Así que dispónganse a buscar en la Biblia ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12. Mire lo que dice. Leemos los varones el versículo 11 y las damas el versículo 12. ¿Listo? A la cuenta de tres los varones. 1, 2, 3. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo que Dios nos ha concedido. Hermano, qué maravilloso esto, porque está diciendo, así como las cosas más secretas suyas, miren, todos sabemos que hay partes de nuestros pensamientos, que hay parte de nuestro ser, que hay parte que no lo conoce nadie, ni siquiera la pareja. Asómbrese. ¿Cómo así vos me tenés secretos? No, eso es normal, eso es normal. Hay cosas que son tan de usted, tan íntimas de usted, en sus pensamientos de ser, que solamente las conoce usted, su propio espíritu. Entonces dice la Biblia, ¿no? Así como hay cosas del hombre que solamente las conoce el espíritu del hombre que está dentro de él, así también nadie llega a conocer las cosas de Dios como el espíritu de Dios. Y nosotros tenemos un gran privilegio, que hemos recibido el espíritu de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha concedido. Entonces, ¿quién nos enseña la verdad? ¿Quién llega a ilustrarnos, a que podamos entender el escrito bíblico, a que podamos confiar en esas verdades bíblicas? ¿Quién hace esa obra en nosotros? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu nos enseña. Ahora, el tercero, el Espíritu nos capacita para servir. El Espíritu nos capacita para servir. Vamos a una cita más. Esta vez vamos a pedirle a los jóvenes que se pongan de pie. Dícese jóvenes menores de 30 años. Pónganse de pie todo el que tenga menos de 30 años. A ver, lo veo pararse menos de 30 años, menos de 30 años aquí. A ver, aquí, ¿qué pasa? ¿Usted está muy viejo o qué la vaina? Párense, menos de 30 años acá. Listo. Esas personas menores de 30 años van a mostrar toda su juventud leyendo primero los Corintios 12, 4 al 7. Primera los Corintios 12, 4 al 7. Vamos a escucharlos leer a ver qué tal les va. Los chicos menores de 30 años que van a leer aquí. Todos, muy bien, a la cuenta de 3. A la cuenta de 3. Primero los Corintios 12, 4 al 7. Si no leen bien, los viejitos no les vamos a burlar. Primera los Corintios 12, 4 al 7. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Siéntense, porque si les ponemos un texto más largo, se callan, ¿verdad? Empezaron así, comenzaron como la anemia, los empezó a coger cosas raras y la juventud le pasa eso. Muy bien. Entonces, mire este concepto, porque al final nos dice, pero a cada uno le es dada ¿qué? La manifestación del Espíritu para beneficio, para provecho de la obra de la iglesia y de sí mismo. El Espíritu Santo da dones a los creyentes que les permiten hacer la obra de Dios. Por eso la Biblia dice que no es para pensar que somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces a veces le dicen a uno, pastor, yo quisiera servir. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no sirve? No, es que yo no he hecho el curso. No, es que yo no he hecho este proceso. No, es que yo no tengo el aval de ese grupo. No, hermano, no funciona así. Funciona de la siguiente manera.
La capacidad para hacer la obra del Señor la da el Señor. La da el Señor. El don lo da el Espíritu Santo. Y no es la única manera de servir, pararse en un púlpito y enseñar. No es la única manera de servir a la iglesia. Entonces, lo que yo tengo que entender es, por ejemplo, yo tengo ganas, el Señor le puso a usted en el corazón que había que ir a visitar a los enfermos. Pongamos un ejemplo. Listo. Usted tiene la lista de los enfermos. Sí, pero yo no sé. Bueno, hermano, ¿pero tiene la disposición? Sí. ¿Tiene una Biblia? Sí. ¿Va a orar? Pues sí, yo puedo orar. Vaya y hágalo. Vaya y hágalo. Porque la competencia, o sea, la capacidad para hacerlo, se la da Dios. Y el Espíritu Santo es quien se encarga de hacernos competentes para la obra del ministerio. No es el IQ, no es la formación, no es el título universitario, es el Espíritu Santo. Recuerden que dice que los del Sanedrín se asombraban cuando hablaban con Pedro y con Juan porque reconocían que eran hombres sin letras, pero también se acordaban que habían estado con Cristo. ¿Qué había hecho que estos hombres fueran capaces de hablar a la altura de cualquier prodigioso estudioso universitario? Que ellos habían estado con Cristo. ¿Cómo hago yo para ser capaz de hacer la obra del Señor? Tengo que pasar tiempo con Cristo. Y la competencia y la capacidad la da Cristo. ¡Qué maravilla! El Espíritu nos capacita para servir. Y esa manifestación no es para mi gloria. Esa manifestación no es para mi gloria. Para que me digan, hermano, qué bonito ora. Hermano, qué bonito que usted sí hace esto, que otro no. Hermano, que usted sí. No, hermano. Eso fue dado para provecho de la iglesia. Y la gloria de esa obra es para Dios. Es para el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu nos capacita para servir. Y lo último, esta vez vamos a enseñarle a los mayores de 30 a leer a los muchachos. Así que mayores de 30, nos vamos a poner de pie, le vamos a enseñar a leer a estos niños que pasaron por el colegio, pero la anemia los tiene cogidos. Pónganse de pie, mayores de 30, y vamos a enseñarle a leer a los chinos. Vamos a mostrarles cómo es que se lee Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25. Vamos a enseñarles a leer con ánimo hasta el final a los jóvenes. A la cuenta de 3, Gálatas 5, 22 al 25. ¿Listos? Vamos a esperar a que Santiago llegue y nos muestre el texto para los que no traen Biblia ni porque tienen más de 30 años. Gálatas capítulo 5, 22 al 25. ¿Estamos ahí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Uy, qué bonito se oyó. Ahora todos juntos vamos a dar la oportunidad a los jóvenes que se rediman. El último versículo. 1, 2, 3. Si vivimos por el Espíritu. Amén. Sentémonos. Oiga, lo último que hace el Espíritu Santo es producir, o escuche bien, producir el carácter de Cristo en el creyente. Escuche porque esto es maravilloso. ¿Quién se encarga de ese carácter horrible que usted tiene? No crea, yo sé que usted lo tiene. ¿Quién se encarga de ese carácter horrible? El Espíritu Santo. El Espíritu. Así que cualquier mejora en el carácter suyo que usted haya experimentado durante los años de ser creyente, que usted diga, yo antes era una porquería. Bueno, sí, todavía, pero una porquería bajo control, ¿verdad? Entonces esa idea de qué pasó conmigo y qué hizo que mi carácter pasara a ser así, a estar por lo menos bajo control, que eso hace el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo es que yo puedo manifestar ese amor que yo no podía manifestar antes? ¿Cómo es que yo puedo manifestar una paciencia que antes yo no tenía? ¿Cómo puedo manifestar una bondad que antes no me nacía? ¿De dónde surge este carácter? Porque al pronto alguien me acerca y dice, uy, usted es diferente. Usted es diferente. Y usted aprovecha y dice, es que yo conozco a Cristo. Esa es la única diferencia. No es que yo sea diferente. El diferente es Cristo obrando en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, el que debe estar tomando decisiones, el que debe estar obrando, el que debe estar hablando, el que debe estar actuando es Cristo. ¿Y quién se encarga de producir ese carácter de Cristo en nosotros? El Espíritu Santo. El fruto del Espíritu, y miren que es uno solo, no son los frutos del Espíritu, pero hay un videito muy bonito de muñequitos donde algunos han puesto, dice, hay frutos, y muestran una uva, ¿no? Ay, miren, los frutos del Espíritu, usted manifiesta este o este. No, el fruto del Espíritu es singular. O sea, es un solo fruto del Espíritu y está compuesto por todo esto que está aquí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra estas cosas no hay ley que se oponga, porque es perfecto, es maravilloso. El carácter de Cristo obrando en usted. Cada vez que usted hable como Cristo, obre como Cristo, piense como Cristo, o cualquier cosa haga como Cristo, eso no lo está haciendo usted. ¿Lo está haciendo quién? El Espíritu Santo. Por eso es que termina diciendo el versículo, que no lo debemos desenganchar de aquí, donde nos dice que sí vivimos por el Espíritu. ¿Cuántos vivimos por el Espíritu Santo? Entonces, andemos también por el Espíritu Santo. Entonces, miren qué maravilla de regalo vino del cielo. Vino el Espíritu Santo primero a permanecer. ¿A qué más vino? A guiar es el último, no me hagan trampa. A convencer y ahora sí, a guiar. Qué bendición tener entonces el Espíritu de Dios para fortalecer y guiar a la iglesia. Concluimos hoy diciendo, de manera general, el Espíritu Santo vino del cielo para consolar permanentemente a la iglesia, dándole la guía y dándole la fe, la convicción que necesita. Que miren ese versículo que puse aquí al final, porque me gusta mucho. Segunda los Corintios capítulo 3, versículo 17, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Dentro de nosotros. Así que no está usted para ser esclavo. No se deje esclavizar por este mundo, ni por las filosofías, ni por las ideologías, ni por nada de este mundo. Disfrute del Espíritu que mora en usted, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor. Soberano Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos a través de ella y por enseñarnos realmente cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque Él permanece en nosotros, porque es sello, porque es arras de nuestra herencia, porque además, Señor, Él está para convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio, y ha hecho esa obra en nosotros, dándonos la fe para confiar y creer en ti. Asimismo, Señor, es el Espíritu quien nos capacita para hacer la obra a la que nos has llamado en esta tierra. Eres tú, Señor, quien hace todo lo necesario, incluso tú, oh Dios, eres quien obra en nuestro carácter para transformarnos, para hacernos sujetos a tu voluntad y para hacernos, Señor, capaces de llevar luz a este mundo y de ser sal de esta tierra. Padre, pedimos que nos des la docilidad que necesitamos para dejarnos guiar, enseñar y para dejarnos, Señor, usar por tu Santo Espíritu para tu gloria. A ti, oh Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.